Bien, hoy es 13 de diciembre y estamos en la clase abierta de Crónicas Arcanas de Tarot. Bueno, ¿cómo andan, chicas? Las conozco a todas, porque Marisol, yo te tuve, ¿o no? En algún reemplazo, no como alumna, Sí, pero en sí. algún reemplazo de Graciela. Ah, muy bien, te veía cara conocida. Y bueno, Ale, obviamente, sí, nuestra tutora. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, chicas, a ver si se suma alguien más. Estaba viendo que se anotaron muchas, pero hay muchas que después lo ven offline, porque Sí, es un horario de clases, así que sí, vamos a ver si seguramente seamos poquitas. sí. Las chicas no sabían, las que fueron compañeras mías no sabían si podían estar hoy, pero que la Claro, iban a hacer después. Así que bueno. Vos sí, sabés sí. que no me había llegado el link. Estamos con un tema con las clases abiertas, porque lo mandamos por mail, pero es cierto que no todo el mundo está como al tanto atento a eso. Y aparte hay veces que te entra, no sé, porque al final viste que yo lo cambié el mail y eso me Sí, parece que empeoró la situación. claro, puede ser. Sí, sí. Te tengo con dos mails diferentes. Sí, después lo hablamos y sacamos uno, porque si no me voy a volver loca. Dale, cierre. Voy a estar un poquito atenta al WhatsApp por las dudas de que me pidan el link, alguien que no lo haya Dale. encontrado, pero bueno, Pon un poco de acá, luz. acá andamos. Y bueno, chicas, contarles un poco de qué va la clase de hoy, porque no va a ser una clase teórica, va a ser una clase más bien práctica, fresca. La idea es encarar el tarot desde un lugar diferente. Y surge un poco porque vieron que siempre decimos que cuando comenzamos a estudiar tarot hay algo que se empieza a mover muy profundo nuestro, ¿no? Como algo inconsciente. Y, sucede así, porque el tarot es como muy mágico, ¿no? Y va pasando que se va moviendo algo, pero después nos ponemos a estudiar desde un lado más virginiano, ¿no? Como metódico, organizado, la teoría, la práctica, y eso queda un poco relegado y no le damos mucha importancia. O no tanto racional, porque seguramente le damos importancia, pero capaz no somos tan conscientes de que eso sucede. Entonces esto surgió porque hace un par de años hice un taller de laboratorio de tarot que era creativo, más de lo vivencial, ¿no? Hacemos meditaciones, creamos nuestro propio tarot, y bueno, cosas que son como más de llevarlo al cuerpo, y ahí surgió un poco la idea de armar un registro, porque siento que registrar ciertas vivencias o ciertas cosas concretas que nos van pasando hacen que de repente le echemos luz y que sea mucho más claro después de entenderlas. No sé si se acuerdan las que arrancaron conmigo, seguramente sí. En la primera o la segunda clase yo siempre les digo que, sin saber nada del mazo, que armen como una cita con el mazo, ¿no? Que ambienten, que pongan música, una velita, un té, lo que quieran, y que empiecen a observar las cartas sin saber nada de las cartas. Y de repente se encuentran con que por ahí una imagen les gusta más que otra, una les genera rechazo, otras las encuentran fascinantes. Y eso es información que trabaja desde el inconsciente, porque realmente no sabemos qué significa cada carta. Pero bueno, son arquetipos también, ¿no? Entonces, parte de eso era, bueno, toma nota, porque después cuando lo vas estudiando, eso te cae la ficha y entendés por qué te generó lo que te generó en ese momento. Y así se podrían dar mil ejemplos, porque a lo largo de la vivencia con el tarot se van sucediendo diferentes cosas que ahora vamos a ir viendo como más en detalle. Pero la propuesta de la clase es principalmente esa, darles ideas, propuestas para que ustedes las lleven y que traten también de experimentarlas, ¿no? Desde algo más creativo. Y acá como algo que obviamente es parte del gran misterio del tarot, que no se sabe bien cómo nace, por qué, ni quién lo crea. Pero bueno, parte de la historia, que a veces es la parte de la historia con la que más resueno, la que más le encuentro sentido, es esto de encontrarlo como algo que nace como un juego, algo lúdico, ¿no? Me hace sentido por el contexto histórico, y porque en ese momento había poco juego y eran los juegos de mesa, eran papelitos con ilustraciones, algo muy simple, entonces me parece lógico que haya nacido como eso, como un juego de triunfos que se llamaba. Yo no sé cómo se juega el triunfo porque ahí está, tiene un reglamento todo, le ponían como puntajes a las cartas y bueno, un poco que fue dándole también el origen, nosotros como tarotistas por ahí lo vemos como del lado de, bueno, fue el origen del tarot, pero también lo vemos como el origen de los naipes, ¿no? De las cartas. Bueno, hay quienes no creen esto y quienes no creen que surja como un juego, pero bueno, a mí me gusta creer un poco que sí, que nos invita también a vivirlo desde algo más lúdico, ¿no?
Así que lo vamos a ver también desde lugares más juguetones que se van un poco más allá de lo meramente académico, ¿no? Otro disclaimer que quiero hacer es que acá van a ver que invitamos a tarotistas, a egresadas como Ale, porque van a ver que hay alumnas que están recién arrancando, otras que están terminando la formación y otras que ya son tarotistas. Y lo abrimos un poco para todos porque la agenda creo que tiene riquezas para cualquiera y cualquier instancia que tengan de contacto con la herramienta, ya sea que estén arrancando o que sean tarotistas. Y lo armé de forma tal que van a ver la agenda en el Classroom. Les compartí la agenda que la llamé igual Crónicas Arcanas para que la impriman y la usen si quieren. Ahora vamos a ver igual más en detalle eso. Pero la idea está armado de tal forma, tiene como 3 grandes bloques. Una primera parte que es teórica, que es nuestro primer abordaje con el tarot, es teórico, estudiamos desde la teoría. Una segunda parte que es de laboratorio, que es más de las lecturas, de las tiradas, de las estructuras. Y la tercera parte que es la parte más de agenda, de registro, de bitácora. Entonces creo que si sos tarotista, para ella le dice, bueno, a mí, ¿qué me sirve tanto la parte teórica? Yo ya lo estudié. Y bueno, es un poco pensado con la propuesta que mis alumnas saben que siempre apoyo mucho la idea de que estudien con diferentes profesores, de que estudien más de una vez, de que tengan diferentes visiones y enfoques, porque el tarot es muy vasto, es muy rico. Yo no les puedo explicar lo que yo aprendo con enseñar, con estar de este lado, con lo que aprendo de las alumnas, porque en algún punto, y no es modestia ni humildad ni nada, es realmente yo no creo estar enseñando nada, creo que simplemente les estoy trayendo conocimiento que ya saben, porque son arquetipos, porque están ahí latentes, simplemente es ponerlos en palabras, es profundizar, es contar de la experiencia. Entonces siempre propongo esto de que se animen a ver diferentes visiones, a entender desde diferentes enfoques, tal vez estudiar diferentes autores o escuchar diferentes podcasts, lo que les llame la atención y les resuene es súper bienvenido. Y me voy a poner un poco autorreferencial porque es un taller de agenda y el único ejemplo que tengo es el mío. Y mis alumnas también saben que estudié tarot muchas veces, muchos años, tengo contacto del tarot desde muy chiquitita, y de repente me encontré con tantos profesores diferentes, con diferentes enfoques y miradas tan distintas, que eso hizo que tenga una ensalada en la cabeza. De repente partí como desde un tarot gitano que me enseñó mi tía, y seguí estudiando, hola Caro, y seguí estudiando con un tarot de tipo predictivo, que en ese momento se estilaba mucho, el tarot adivinatorio, y bueno, fui como mutando a lo largo de los años, y aprendí también a ejercer el discernimiento, ¿no? De realmente tomar lo que a mí me resonaba y dejar lo que no me hacía sentido, y eso fue formando lo que ahora soy como tarotista. Entonces creo que la que ya es tarotista, igual la parte teórica le va a ser súper útil, porque en mayor o menor medida es encontrar lo genuino que a ustedes les resuena. Y bueno, ahora les voy a mostrar porque capaz que queda medio abstracto y en palabras, les voy a compartir la pizarrita que les armé. Y partiendo un poco también desde la generalidad, lo teórico obviamente que es una invitación, ¿no? A que quien haya estudiado una sola vez, por ahí animarse a estudiar con otra profesora o con otro enfoque, o leer un autor completamente diferente y de repente encontrarse con la herramienta y con qué más propone. Porque me gusta decir que no es una ciencia exacta. Acá como que, bueno, nadie tiene la verdad, nadie tiene la forma ni el método como para definir qué es el tarot, cómo se lee. Es un poco que vamos aprendiendo a los tumbos, ¿no? También con lo que somos, con el bagaje que tenemos, con la historia, con la mente, con cómo pensamos, ¿no? Uno lee y se expresa según lo que piensa y según lo que es. Entonces también es encontrar ese punto clave. Y bueno, y la parte a la tarotista, más que nada este disclaimer, es que se animen también a llevar la agenda desde esta parte inicial que es la teoría, que obviamente está como más pensada, y de hecho fue el disparador a traer esta clase abierta este año, porque ya les digo, esto es como un anexo al taller de laboratorio que había hecho antes, pero de repente me pasó que hace muchos años no daba la clase desde el inicio, inicial, venía dando tarot para tarotistas, venía haciendo talleres de tarot genealógico o laboratorio, cosas diferentes, y de repente me inspiraron de nuevo las chicas de primero D y de primero E a retomar la agenda, y dije, bueno, qué buen momento para darles esta herramienta, porque esta primera parte de teoría sirve como para apunte, entonces me parecía interesante que la tengan desde el arranque. Pero bueno, ya les digo, tiene como estos bloques bien diferentes que siento que les puede servir, aunque ya sean tarotistas y estén en otro estadio de tarot.
Y también algo que me gusta traer es a lo que llamo el detox de tarot, ¿no? El entender que no siempre tenemos que estar siempre a full en contacto con la herramienta, que podemos tener distanciamiento, que podemos tener momentos. Suri dice que está con problemas. Ah, bueno, Suri, no hay problema. Cualquier cosa, igual la clase queda grabada. Entonces, esto que les decía, ¿no? De poder reconocerse los tiempos, las distancias, de que por ahí haya baches. A mí me pasó, ya les digo, desde muy chiquita tengo contacto con el tarot y tuve un momento que incluso me llegué a decir a mí misma, bueno, el tarot fue una linda etapa de mi vida. Pensando Perdón, como me tengo que que quedó. retirar. ¿Cómo, perdón? Me tengo que retirar. Pensé que era mañana la clase, así que Ay, mil no, eso. disculpas. No, no pasa nada. Igual va a estar grabada, así que después la puedes ver cuando va. Dale, gracias. Gracias, gracias. No, por favor. Entonces esto, ¿no? Como de entender de los tiempos y a mí me pasó que pensé que iba a desconectar totalmente la herramienta y resultó que pasó poco tiempo y bueno, por ahí retomé más del lado académico, ¿no? Como más del enseñar, de crear talleres y no tanto de seguir estudiando como loca porque mi luna en Géminis ama estudiar, pero era un montón ya. Entonces, bueno, lo veo desde este otro lado. Hola, Clau, ¿cómo estás? Qué lindo verte por acá. Entonces, bueno, nada, esta es la primera parte que quería hacer esta aclaración para que no se sientan que por ahí hay parte que se desaproveche, que creo que va a ser enriquecedor para cualquier estadio que tengan de contacto con el tarot, ¿no? Por donde se encuentren en estos momentos. Y bueno, entrando un poco de lleno a la temática que nos compete, no vamos a crear una agenda, o esta es la propuesta, ¿no? Crear una agenda, un registro de tarot, y la primera gran decisión a tomar es cómo la quieren encarar. Puede ser de forma manual o puede ser de forma digital. Personalmente me encuentro con que lo manual tiene como hacerlo a pulso, siento que tiene como algo más orgánico y más lindo, más artesanal, pero es cierto que lo digital cada vez tiene como más impronta y está bueno que lo barajemos. Entonces les detallo así como brevemente, si eligen algo manual, primero van a tener la agenda de crónicas arcanas en el Classroom para imprimir, son más o menos unas 140 hojas, es bastante grande, pero la ventaja que tiene es que ya tienen el marco, ¿no? Es como que está estructurada. Entonces solamente les queda la parte de ir completando el contenido que no está, el contenido es 100% ustedes. Y la idea es que lo personalicen y lo customicen lo máximo posible. Entonces está el marco, pero es solamente eso, es el marco. Así que bueno, obviamente esa es una de las opciones, que la impriman y que la trabajen desde ese lugar, que obviamente va a ser manual, pero con la impresión ya de base. Después, si quieren hacerlo 100% de cero, se pueden comprar, o si tienen un cuaderno, una libreta, incluso pueden ser hojas sueltas, que se me ocurre, pueden mandar a anillar o coser o encuadernar, como les resulte cómodo, y eso también puede ser una opción que lo vayan creando muy sobre la marcha, ¿no? Bien desde cero. Piénsenlo que si es de cero, también si fuese una agenda, que se compren una agenda y que lo hagan a partir de ahí, es algo que les puede llevar más tiempo, es como bastante más trabajo, ¿no? Entonces también como para tenerlo en cuenta. Pongo agenda porque, y acá también un segundo disclaimer, es que yo no inventé esto, existen las agendas de tarot en el mercado. Seguramente si van a una librería cercana van a ver qué editoriales que sacan como bitácoras o agendas de tarot. Yo tengo una comprada de una editorial argentina muy conocida, con la que no me hallé cómoda, me pareció medio, como que tenía espacios para completar que me resultaran como cortitos, chiquitos y me quedaban cortos, y después otros que no me llamaba tanto la atención completar, como que no me hallé. Entonces, nada, sentí que me parecía mejor hacer una mía, me arranqué una mía, y esa la dejé como frisada, ahí estaba, en algún momento la retomaré, no lo sé. Pero bueno, también es una opción, si por ahí les interesa ir a una librería a ver si la que consigan les gusta y les cierra más que nada el esquema, porque eso es lo que las va a orientar para ir completando, está bueno para que lo tengan en cuenta. Y después la digital también, bueno, hoy en día hay tanto digital que se me ocurre crearlo de cero desde un Word, un PowerPoint, incluso un Excel, o vieron que hay aplicaciones tipo de nota, también pueden descargarse y hacerlo como si fuese una agenda, pero virtual. También desde las redes, yo no soy mucho de las redes sociales, tengo un Instagram nada más, que lo uso para mis lecturas y mis cosas, pero se me ocurre que pueden crear una red social, un Instagram, un Facebook, y no sé si hay alguna otra que seguramente exista, porque tiene la ventaja de que ustedes lo pueden poner como privado y nadie va a tener acceso y va a ser solamente ustedes. Entonces pueden ir subiendo el contenido ahí. Y la ventaja de las redes es que se va fechando. Y algo importante de las agendas es contar con la fecha de cada cosa que va sucediendo, ¿no? Sobre todo en la parte del tercer bloque que les digo que es como de bitácora de agenda, ir fechando es interesante.
Entonces, bueno, por ahí desventajas, creo que en Instagram que no puedes subir contenido si no tiene una imagen o un video, así que te la deberías ingeniar, capaz que la foto de una carta o lo que sea, lo que total para vos es por y para ustedes, ¿no? Esto también como soltar por ahí rigideces porque capaz que nadie tiene acceso, solamente ustedes, y está bien. También si lo quieren compartir, también está bien. Por ahí si lo quieren compartir a alguna amiga tarotista o alguna compañera tarotista que quiero, mirá, me pasó esto, te lo comparto y lo pueden ver y acceder y también está buenísimo. Y después les puse el blog, porque el blog, ¿vieron el blog tipo antes que eran entradas que también publicás y se fechaba y ya era eso nada más? Y tenés la ventaja de que puedes poner fotos, videos o solamente texto. No te limita tanto como por ahí Instagram, Facebook. Bueno, Facebook no sé, no lo uso, no sé tanto. Pero bueno, les puse esa página que también la van a encontrar en el Classroom, se las escribí, que es blogger.com, porque es un blog gratuito de Google que es súper fácil de usar, es re amigable, lo puedes como customizar un poco para que la fachada quede como que guste tipo colores y demás, y es súper lindo. Así que bueno, la primera decisión, chicas, es esto, ver cómo lo quieren encarar, manual o digital, incluso pueden probar de las dos formas y después decantar con cuál se sienten más cómodas. Por ahí les aconsejaría, sí, que elijan la opción que crean que pueden sostener en el tiempo, porque por ahí se entusiasman, enganchan con el ímpetu y por ahí son re cardinales y les falta fijeza y bueno, se pinchan rápido y lo dejan ahí en el olvido. Pero también como algo que me parece no menor mencionar, que esta no es el tipo de agenda como usamos calendario, año calendario, que arranca en un momento y termina en un momento. Esta agenda la arrancás cuando querés y la terminás cuando querés. O sea, te puede llevar años hacerla y está todo bien. Total, es para vos, nadie te corre, nadie nada. Entonces también está bueno que tengan como en cuenta eso. Y piénsanla, porque obviamente esto que les decía que tiene un primer bloque teórico, uno práctico y uno más de registro, me gusta la idea de pensarlo como un lugar al que acudir, ¿no? Por eso también de tener la parte teórica. Y la pienso más como, ¿vieron el recetario de la chef o el grimorio de la bruja, ¿no? El lugar en donde vuelcan el contenido para después acudir cuando lo necesitan. Incluso lo llevo más allá. Lo pienso, qué linda una herramienta así, creada por nosotras, que después se las puedan heredar a una hija, un hijo, un sobrino, un conocido, ¿no? Como, bueno, yo estudié tarot y en mi familia tal, y me dejó esto. Me parece una herramienta súper hermosa para poder después dejarlo a alguien, ¿no? Al margen de que nos va a acompañar a nosotras todo el tiempo que querramos, que vamos a poder acudir siempre que necesitemos, ¿no? Pero bueno, esa es como la primera parte, el primer gran consejo de decidir cómo lo vamos a encarar. Perdón, yo soy una fanática total del tarot y de lo artístico, así que acá como que en esta clase se junta todo lo que amo y pongo primero y no paro, así que cualquier cosa abren el micrófono y me interrumpen sin problema. Y no me callo, sino yo sigo. Entonces, bueno, para arrancar, primero un índice porque soy ante todo virginiana y me gusta la estructura y lo metódico, entonces en la agenda que les dejé en el Classroom van a ver que tienen el índice que obviamente ya como está la estructura armada, van a ver que dice, bueno, página tanto, tal cosa, está como bien detallado. Y se los traigo porque si eligen hacerlo de otra forma, digital o manual desde cero, les recomendaría que dejen una o dos hojas como en blanco para después ir completando con el índice según lo que ustedes vayan construyendo, ¿no? Que puede ser completamente diferente a la propuesta, incluso lo que les pinte va a estar bien. Entonces, esto como primer parte. Y después una parte que a mí me encanta, que es la parte del inicio de la agenda. Mis alumnas saben que soy muy ritualera, medio bruji, me encanta esa parte. A veces me cuesta decirlo porque sé que la gente, si escucha que decís la palabra bruja o ritual, por ahí tiene como un preconcepto que por ahí está bastante más alejado de lo que yo creo que es ser bruja o ser un ritual. Pero soy ritualera y me encanta, entonces para ahí hago mi consagración de mazo, cuando tengo mi mazo y tengo una oración de consagración. Entonces, bueno, propongo tal vez lo mismo para iniciar la agenda, como hacerlo un poco más de ceremonia, ¿no? Como darle una impronta que tenga un poco más de solemnidad, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, acá les traigo diferentes opciones para que elijan la que les resuena o que elijan varias, incluso yo hice más de una. Por ejemplo, se me ocurre que puedan hacer un inicio con un poema, una frase o algún texto que les resuene. Puede tener o no que ver con el tarot, simplemente les puede resonar y va a estar bien, porque la idea es como pensarlo, como dar inicio a ¿no? Una apertura. Entonces ahí les pongo como una frase reconocida de Carl Jung que me hizo sentido con el tarot, ¿no? Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Me pareció como una linda analogía a la agenda de tarot.
Después también algo que les recomiendo mucho es sacar una carta, ¿no? Bueno, mezclar, sacar una carta y que esa carta dé como el inicio a la agenda. Y si van a hacer esto, tal vez esté bueno y sea interesante que pongan una lectura, ¿no? No solamente la carta y ya. Porque parte de lo que va a ir sucediendo a lo largo de la agenda es que hoy nos vamos a leer de una forma, porque hoy somos de una forma, pero mañana lo vamos a leer de otra, porque somos otra persona mañana, ¿no? Como que estamos en constante evolución y movimiento. Entonces me parece interesante que se tomen el trabajo de hacer una breve interpretación, si sacan un arcano o si sacan un oráculo diferente, porque seguramente cuando terminen la agenda lo vean y digan, o vean algo distinto a lo que pusieron. Y me parece que también es re interesante eso. Hay acá algo también, un tip que me parece re lindo, que me lo dio una profe una vez. Yo tengo un mazo que le llamo el mazo de desuso. Me compré un mazo nacional, económico, en oferta. Yo ya tenía un mazo nacional, casi igual, pero me lo compré de nuevo. Y dije, bueno, capaz que se lo regalo a alguien. Estaba tan barato que lo compré. Ese es el motivo inicial. Y resultó que lo empecé a usar para desprenderme de él. ¿En qué sentido? En el sentido de que en mi billetera tengo un as de oros, por ejemplo, me acompaña y lo tengo ahí. En la agenda, creo que salió las de espadas, si no recuerdo mal, lo saqué, pero lo pegué en la agenda. No es que esa carta volvió al mazo, ¿no? Me voy desprendiendo de ese mazo también y obviamente lo voy registrando, y esto va en la última parte de la agenda, ¿no? Llevo como el registro de a dónde va a parar cada carta, porque me parece también re interesante esa parte, y verlo desde un lugar vivencial, ¿no? Entonces me voy desprendiendo de las cartas y lo voy tomando nota. Obviamente que tampoco les voy a decir, vayan y compren su mazo para hacer esto. Por ahí lo pueden imprimir. De hecho, en el Classroom les dejé las cartas para imprimir, que puede ser, pueden imprimir chiquitito y igual funciona y está bien. Y es una opción. También si son artísticas, les puse también opciones como un dibujo, un collage, una pintura. El ritual de consagración, que puede ser parecido al que hagan con las cartas. Si quieren pueden poner una oración de consagración, o si no tienen, la pueden inventar. Y si no se les ocurre, me piden y yo les paso alguna. Está bueno que lo abran, ¿no? Que experimenten también con cosas diferentes. Otra cosa que me parecía muy curiosa, sobre todo porque es una agenda, ¿no? Es tomar contacto con cómo se acercaron al tarot por primera vez. Pero realmente por primera vez, capaz que no se acuerdan incluso, pero me parece que es información re útil, ¿no? Porque yo siempre tenía en la cabeza que vino mi tía y me enseñó tarot cuando yo tenía 10 años, pero de repente me encontré recordando que era muy chiquita y estaba paseando por la plaza con mi familia, por una plaza de Buenos Aires, me acuerdo, yo no vivía en Buenos Aires, pero era una plaza de Capital, y había una tarotista con un pañito y una mesita plegable en la plaza leyendo tarot. Y yo no sé qué impresión me dio, porque no me acuerdo, era re chiquita, pero este en realidad fue mi primer contacto. Y por ahí está bueno pensar, y bueno, ¿y yo cuántos años tenía? ¿Y qué andaba qué me estaba pasando en ese momento, ¿no? Si logro encontrar alguna conexión. Tal vez si es algo muy proactivo pensarse desde, bueno, ¿qué me decidió por anotarme a estudiar tarot, no? ¿Qué fue la chispita que se encendió? ¿Tengo conocidos, tengo familia, o es algo que surgió muy intrínseco de mí y nadie me llevó? Simplemente es algo muy intuitivo que nació. Bueno, ir como pensando y tal vez poder bajarlo a la agenda me parece que es una buena forma de darle inicio, ¿no? Desde ese lugar. Y también esto que me lo dio una profe, que es la carta tu yo al futuro. Arrancar la agenda con, bueno, un poco las expectativas cuáles son las expectativas que tenés con el recorrido, con el tarot, y con la agenda en particular también, y bueno, lo que se te cante también, ¿no? Porque eso puede ir siendo como más personalizado, y tal vez con la idea de cuando terminas la agenda, releerlo y escribirte una carta a ese yo del pasado que la inició, que la arrancó. Pero bueno, nada, piensen que puede ser de mil formas. Estos son simplemente algunos disparadores, algunos ejemplos que les pueda servir como inspiración más que nada. Y bueno, una vez que ya tenemos el inicio de la agenda, a mí me gusta arrancar con una parte introductoria y nos metemos de lleno con este primer bloque que les cuento, que es el bloque como de lo teórico. Y bueno, la parte teórica para cualquiera que arranca a estudiar algo es introductoria. Primero arrancamos con el abordaje y nuevamente estos son ejemplos. A mí me gusta como arrancar desde
qué es para mí el tarot, cuál fue el origen, un poco de historia puede ser. Después, bueno, yo me valgo mucho de lo visual para estudiar, por eso van a ver que puse una parte como escrita y una parte visual. Mi agenda tiene esto, tiene este esquema que es un doble esquema con el que trabajo bastante, mis alumnas lo saben, que es la parte como la teoría de Marian Costa, que es el recorrido evolutivo de la plantita, y la de cuadrantes, que creo que es de Papus y que la perfecciona Jodorowsky, que lo divide como en cuadrantes relativos más a lo consciente, a lo inconsciente y a lo intermedio, ¿no? Entonces, bueno, por ahí volcarlo en la agenda y volcar por ahí la estructura o la forma visual que les sea cómoda. Se me ocurre, si quieren, o si resuenan con esta teoría de Marian Costa de la plantita, lo pueden hasta dibujar, ¿no? Dibujo la semilla, dibujo la raíz, dibujo el brote, y bueno, y lo van como esquematizando y lo van volcando, porque piensen que es como una forma de ayuda a memoria para ustedes, ¿no? Es como ustedes ven el tarot, cuáles son los puntapiés, cuáles son los disparadores que a ustedes les resuena al momento de recordar qué significa cada arcano, y yo lo pienso por ahí más en momentos de desconexión, sobre todo, ¿no? Por ahí pasan años que nos puede pasar a todas, y me parece súper sano también, ¿no? Reconocerlos, de que nos abramos y nos desconectemos del tarot, y por ahí después queremos retomar y volver, y bueno, qué mejor que nuestros propios apuntes y nuestros resúmenes para ayudarnos a retomar, ¿no? Entonces, bueno, les dejo una parte de introducción como para que cada uno también lo vaya customizando como quiere, que igual que el contenido es obviamente está en blanco, simplemente para que ustedes lo completen, ¿no? Y después siguiendo con la parte de la teoría, siguiendo siempre, y creo que está muy alineado como se enseña en la escuela, ¿no? Desde el punto de vista de la escuela, y lo van a ver más ahora con las fichas. Pero bueno, siguiendo con esto, arrancamos con arcanos mayores. La mayoría de escuelas igual arrancan con mayores, no todas, igual hay algunas que arrancan con menores, que me parece algo re curioso, me gustaría experimentarlo. Pero bueno, al margen de eso, arrancar con mayores, entonces tal vez darle una apertura también, y bueno, una carátula, un señalador, una introducción, un índice, lo que a ustedes les resuene, específicamente arcanos mayores, como para dar ese inicio. También puede ser una introducción y poner una teoría de arcanos mayores específica, y después arrancaríamos a armar lo que serían las fichas de cada arcano. Van a ver que la agenda es una propuesta, creo que es esta estructura exacta, si no recuerdo mal, les armé tal cual lo que vemos en pantalla, que es un poco lo que estudiamos también cuando vemos la teoría, ¿no? Arrancamos con el EMAT, generalmente el viajero que arranca, ¿no? Esta aventura. Entonces ponemos una breve descripción. Las preguntas, vieron que siempre vemos como preguntas disparadoras que nos sirve. Creo que tiene como doble sentido la pregunta, que me parece interesante a trabajarlo en una agenda. Primero que nos sirve como pregunta para introyectar la energía que estudiamos desde lo teórico, e incluso para lecturas, ¿no? Nos disparan estas preguntas en la misma lectura para ser un consultante, y también desde un lado más retórico, más personal, como, bueno, me lo autopregunto a mí, ¿qué me genera la carta a mí? Y verlo desde ese lugar, incluso si se animan y quieran responderlo, me parece re enriquecedor para una agenda, sobre todo. Después las analogías y las ideas, que obviamente pueden ser miles, y acá también depende de cada uno. Yo les pongo ejemplos varios, por ejemplo, puse el Joker, el Chavo del Ocho, el signo de Acuario, o sea, me voy a una película, un personaje, la astrología, pongo un proverbio chino, una frase, no sé, una canción, una película, lo que sea que a ustedes les traiga, porque eso es. Creo que cuando estudiamos eso nos hace mucho sentido para terminar de entender y de recordar la energía de cada arcano, ¿no? Después los disparadores obviamente siempre están, que son las palabritas que nos traen la energía de cada arquetipo, ya sea en positivo o negativo, o podemos decir la energía fluida o estancada, ¿no? De la forma que les resuene, siempre es positivo, y me parece que está bueno el momento del estudio de poner las palabras disparadoras que a ustedes les resuene, porque a veces escuchamos o leemos en autores alguna que no nos hace tanto sentido, y está bueno que acá las animo a que traten de no buscarlo en libros o en apuntes, y que pongan las que realmente ustedes creen que van, porque esa es la forma en la que realmente lo van a personalizar, ¿no? Y después también les pongo un arcano, que en la agenda que van a encontrar en Classroom está el arcano, está en blanco y negro. También mis alumnas saben que les promuevo mucho acercarse desde la colorimetría, entonces está en blanco y negro a propósito para que si se animen que lo pinten, que se animen a colorearlo y acercarse con la resonancia de la vibración de los colores en cada elemento. Obviamente que pueden pintarlo tal cual la carta con la que ustedes trabajan o de una forma diferente. Acá una aclaración importante, que
está hecho con Marsella, obviamente, la agenda que les damos, porque en la escuela enseñamos con esa base, pero bueno, se me ocurre que si por ahí quisieran hacerlo con otro, pueden imprimirlo. Yo tengo el tarot de Rider para imprimir también, en blanco y negro y a color, así que de última, si quieren, me lo piden y lo pueden recortar, creo, y lo pegan encima y chao, y lo trabajan con ese, o incluso pueden hacerlo con los dos, ¿no? Pero bueno, también me parece que lo visual es muy interesante para la parte teórica, por más que se lo sepan de memoria, ¿no? Me parece que trabajar mirando el arcano, porque es un lenguaje simbólico, ¿no? Siempre entra mucho por lo visual. Entonces, también esto bueno, completar la ficha teniendo la carta cerca me parece interesante. Y la parte final, en donde también les dejo el arcano para colorear, está bueno esto de ir señalando elementos, objetos y cosas que a ustedes les llamen la atención, porque no siempre va a ser lo mismo. Por ahí, no sé, yo les coloqué 4 flechitas, ¿no? El morral, el perrito, el bastón, el cuello con todos los cascabeles. Por ahí ustedes hubiesen señalizado, no sé, el sombrero, o el pantalón rasgado, o el suelo que es celeste, no sé, lo que a ustedes les resuene, por ahí señalizarlo o remarcarlo está bueno, y no es necesario, pero si quieren también pueden como poner una interpretación de qué significa para ustedes cada elemento o cada color, pero creo que con ponerles un foco es suficiente también, ¿no? Piensen que la propuesta es gigante, y parece que no, pero es un montón, ¿no? Es armar esto de 78 arcanos. Es muchísimo, pensar analogías, frases, palabras disparadoras, preguntas, es un montón. Entonces es como, bueno, tomarlo con soda, ¿no? Tomárselo tranqui es algo para ustedes. Ya les digo, les puede llevar años completar la agenda, está todo bien. También pueden hacerlo desde arrancar, del arcano que les resuena en el momento, ¿no? No necesariamente tiene que ser del EMAT. Sobre todo si trabajan con la que ya está estructurada, porque van a la hoja que quieren completar y completan a partir del arcano que ese momento les resonó. Y van como salteando etapas. Está bueno verlo desde ese lugar. Si les interesa eso, les recomendaría por ahí que vayan con una agenda comprada o con la empresa para tener ya como el marco armado, o tal vez armar el marco de cero, y como teniéndolo artesanal, digo, ¿no? Armarlo ustedes de cero y después lo van completando también, salteándose o yendo al punto que quieren ir. Entonces, bueno, esto es más o menos el esquema, y acá, bueno, les puse como para que sepan de que esto sucede en la vida real. Pueden poner un post-it arriba y completar con algo que después se les ocurrió y que no tienen espacio y está todo bien y puede quedar re lindo. Y bueno, la propuesta es esta con todos los arcanos, y vamos obviamente a replicar lo mismo con los arcanos menores. Volvemos a hacer una carátula, un señalador, un índice, una introducción. Yo, como para traerles algo diferente, les puse este típico cuadrito que vemos con los arcanos menores, que como va uniendo, ¿no? el grado numerológico con el elemento, con el palo, y vamos haciendo así como uniendo, y bueno, eso nos va trayendo palabras disparadoras también, y me parece también como súper útil como recordatorio, como resumen. Y las fichas de los arcanos menores, que las fichas de los arcanos menores es igual a la de los mayores, o sea, en contenido en realidad es el mismo, pero en los arcanos mayores en la agenda yo se los puse con 2 hojas, tal como les mostré recién, y en los menores es una sola, porque vieron que los arcanos menores son como más concretos, van más al hueso, y por ahí no tienen tanto para anotar disparadores, descripciones, y por ahí es más conciso y más al punto. Entonces es más chico, es una página por arcano menor y son 2 páginas por arcanos mayores. Obviamente que si lo quieren hacer manual y diferente, lo hacen más grande, más chico, o como quieran. Acá les di un tip que no sé si los dije, pero nos dio una alumna una vez. Ella se imprimió la agenda que le armé, pero en lugar de hacer como la impresión doble faz, lo hizo de una sola cara. Entonces ella siempre contaba con el backup de que tenía la parte de atrás de la hoja, porque era de hacer mucho journaling y escribía mucho, entonces le gustaba. Por ahí ella se sentaba con el arcano, hacía meditaciones con los arcanos y como que canalizaba y bajaba toda la data, y era re largo, obviamente no te entra por ahí en un espacio delimitado. Entonces ella se valía de eso y escribía un montón para cada arcano. No sé si la habrá terminado la agenda, pero era curioso cómo uno se empieza a ver, ¿no? En qué bloque se lleva mejor, con qué parte se lleva más, ¿no? Con lo teórico, por ahí más con lo práctico, por ahí más con lo vivencial, y ahí nos empezamos a reconocer cómo somos en contacto con la herramienta. Por ahí nos veíamos más yo voy y leo tarot a otras personas, y nos encontramos con que nos gusta más la parte académica, y por ahí el día de mañana dan clases, o por ahí les gusta más lo vivencial, y se encuentran haciendo talleres más creativos, más lúdicos. Siempre pongo como ejemplo una compañera que tuve
que fue compañera y después también fue alumna, que ella es ilustradora y hace dibujos, hace arte en acuarela y también digital. Y ella estudió tarot y nunca leyó tarot, o sea, nunca hizo de tarotista, a lo que nosotros llamamos tarotista, ¿no? Estudió porque le parecían fascinantes las ilustraciones y la historia, ¿no? De las cartas. Y bueno, las usa de inspiración. Ella mezcla las cartas, saca una carta y entonces crea a partir de lo que le trae ese arcano. Y me parece re curioso porque uno piensa que por ahí estudia tarot para leer, que todos pensamos que como que termina ahí. Y bueno, creo que el tarot es muy mágico y muy maravilloso y que no sabemos hasta dónde nos puede llegar a llevar, ¿no? El recorrido. Entonces, nada, me parece también curioso e interesante de la agenda esto, ir reconociéndonos en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, las fichas, como les cuento, los mayores van a tener un poquito más de amplitud, los menores un poquito menos, pero nuevamente van a ver que también tenemos el arcano, lo van a encontrar también en blanco y negro, tal cual los mayores, como para que vayan sacando disparadores, que también algo que no sé, las que no estudiaron conmigo, tal vez no sé cómo lo vieron, pero yo le veo mucho sentido también a la ilustración de Marsella. La gente cree que no, porque son muy encriptadas y tienen poca información, como sí la tiene Ryder en los arcanos menores, que es más literal y más ilustrativa, porque nos trae escenas de la vida cotidiana. Pero bueno, quiero mostrarles que sí hay elementos de los que nos podemos valer a la hora de estudiar arcanos menores de Marsella, y acá les pongo algunos, ¿no? Vamos viendo las flores, las hojas, sabemos que cuando van creciendo en número, los adornos van disminuyendo y se va poniendo como más presente el palo, y bueno, un montón de información que parece que no, pero que sí traen también los menores. Y bueno, una vez que finalizamos las fichas, pasamos a la segunda gran sección de la agenda. Chicas, yo sigo, si ustedes me quieren interrumpir, preguntar o para ir a dar una idea, las ideas son bienvenidas porque lo bueno se comparte y porque esto no tiene nada de teórico, es todo como práctico, ¿no? La parte de laboratorio, o la parte más de la práctica sería, está pensada para la parte de la práctica cuando nosotros estudiamos y después practicamos. Y cuando practicamos nos valemos como primero de las estructuras de lectura, obviamente, nos hacen de marco al momento de leer, ya sea las estructuras que estudiamos, que nos enseñan, o las que leemos, como las que creamos. También mis alumnos saben que las incentivo a crear sus propias estructuras y tal vez tener esa flexibilidad a la hora de encarar preguntas. Y me parece una parte interesante porque a veces se sucede que como tarotistas hacemos lecturas y nos van surgiendo estructuras en el momento, sobre la marcha, ¿no? Como que, bueno, me vienen este tipo de preguntas y de repente me resonó hacer esta estructura que me gustó, no me la quiero olvidar, la voy a anotar. Entonces, bueno, es un lugar de registro también de esas cosas. Ir un poco más allá porque también me parece que puede ser un lugar de registro de lecturas. Yo separaría como en dos partes, ¿no? Primero las lecturas que yo hago, que yo leo como tarotista, y después las que me hacen a mí, o que me hago yo a mí misma, ¿no? Las autolecturas también. Creo que las autolecturas y las lecturas que me hacen a mí las llevaría más a la parte de registro, ¿no? De agenda, porque tiene que ver con el momento, con lo que me está pasando, con algo más de bitácora, ¿no? Pero las que yo hago a otros, que muchas veces, y las tarotistas lo saben, hay algo que se constela al momento de leer, que me vienen siempre las mismas preguntas, que me vienen siempre la misma temática, y bueno, todo tiene su razón de ser, obviamente, porque es algo que tiene que llegar a mí, algo que me interpela a mí en mayor o menor medida. Entonces también está bueno porque seguramente les pasó, les va a pasar que hacen lecturas a otras personas y que al día siguiente se olvidaron, porque yo no, bueno, por lo menos a mí me pasa, yo no registro mucho, me olvido qué te salió y qué te dije, porque también no sé qué te dije, me olvido. Pero bueno, también sí me pasa que hay lecturas puntuales que por algún motivo me quedan como ahí zumbando, como que me calaron más profundo. Entonces ese tipo de lecturas tal vez yo las bajaría a la agenda, de hecho lo hago, tengo algunas cosas como concretas y puntuales que me gusta registrar por motivos personales o por motivos de que me inspiraron a hacer estructuras de lectura, como les cuento, o lo que sea, ¿no? Que me parece que está bueno que tengamos ese espacio de experimento, de laboratorio, de ver, de probar, de probar con nuevas estructuras, de leer una nueva o de crear una propia, de agarrar un arcano, inspirarnos en ese arcano y crear una estructura a partir de ese arcano, como el ejemplo que les pongo ahí de Lemat, que es muy conocido, ¿no? Que son dos cartitas fáciles de, bueno, qué dejo atrás y hacia dónde encara la energía, ¿no? Que es un poco lo que nos remite observar la carta.
Entonces, valernos también de esa información. El tarot nos da mucho, es como muy rico en muchos aspectos. Entonces, nada, esta parte del laboratorio está pensada principalmente para eso, ¿no? Para la parte práctica de estructuras, de lecturas y las lecturas que ustedes hacen que les genera esto, que les puede generar algo de que se queden con lo teórico y también con la estructura, pero también con lo teórico, siento, ¿no? De algo que me haya hecho sentido, que me haya hecho ruido, o una temática recurrente que me viene pasando a lo largo de meses, siempre las mismas preguntas, siempre los mismos consultantes. También puede ser como información interesante para volcar. Bueno, les puse ejemplos random acá para ejemplificar nada más, pero básicamente esta sería la parte de laboratorio que les propongo y que van a ver en la agenda, que obviamente también está en blanco, con la idea de que ustedes lo completen con lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si no les resuena tanto esto, también lo pueden cambiar porque es para ustedes. Y después la parte, el último gran bloque, que me parece el más divertido de todos, es el de registro, es el que es como 100% agenda, ¿no? Y acá me parece que está bueno que se pongan creativas, ¿no? Y yo les traigo algunos ejemplos como para inspirarlas. Primero, tal vez me gusta arrancar con arcano de vida, arcano de año. Creo que ya lo estudiaron todas, saben de qué les hablo y si no, se les puedo contar rápidamente. Básicamente es sumar los dígitos del nacimiento, cuánto suma cada dígito y reducirlo. Sé que hay dos formas de verlo. Una es llevarlo a un solo dígito y lo leen como si fuesen del EMAT al ermitaño. Y hay otra forma que es considerando los 22 arcanos, entonces yo hago la reducción hasta el 22, siendo el 22 el LEMAT, que como no tiene número y no lo queremos dejar afuera, le ponemos el 22. Así que pueden probar de las dos formas y ver con cuál resuenan más, también considerando que el arcano de vida tiene esto medio de energía descendente, ¿no? Que a veces cuesta que nosotros nos encontremos con esa energía, pero bueno, está bueno tal vez poner los dos y ver cómo van resonando los dos, de las dos formas, digo, ¿no? Llevándolo a un dígito o llevándolo a cualquier arcano mayor, hasta 22. También hacer lo mismo con el año en curso, y esto también me parece re clave para la agenda, y me parece interesante, por lo menos como lo hice yo, y como también se los enseño a las chicas, de hacerlo tipo lectura, ¿no? Bueno, poner, yo, por ejemplo, estamos en diciembre, cerrando el año como un momento re lindo para iniciar una agenda ahora, ¿no? Por ahí sacaría el arcano del 2023, que es de dónde vengo, veámoslo más en concreto, estamos en diciembre todavía. Sacaría 2022 para ver de dónde viene mi energía, 2023 para ver cómo está, y ahora un poco ya con el conocimiento de que casi cierro el año, y 2024 para ver cuál es la energía que se me va a presentar o que va a estar disponible en el año que viene. Y un poco viéndolo en secuencia, en narrativa, ¿no? Cómo se va sucediendo, porque siempre es más fácil verlo con el diario del lunes, ver, bueno, si me hace resonancia el arcano que me sale para el 2022, que ya pasó, cómo lo viví, desde dónde lo viví, si le di bola o no, si es alguna energía que se presentó en algún momento puntual, o fue algo muy sutil que me acompañó a lo largo de todo el año, y todo esto lo puedo ir como contando, porque la idea no es simplemente que lo saquen, lo calculen y lo pongan, la idea es que lo lleven como agenda, que lo narren, que lo relaten, que vean qué les resuena, qué no les resuena, y con cada uno, con el arcano de vida, con el arcano de año, y si les interesa hacer esto como lectura, me gusta hacer como lectura de 3, por eso se los pongo, ¿no? Año pasado, año presente y año que sigue, y ver cómo va resonando así en narrativa. Eso como para arrancar el registro me parece que es una data re linda y re interesante para agenda. Después, y esto que les contaba cuando arrancamos la parte de dar el inicio, esto de tener el mazo para desuso, o como le quieren llamar, para ir desprendiéndose, eso es algo que yo registro, ¿no? Registro cuando pongo, bueno, no sé, el as de oro o el as de pentáculo, lo anoto y pongo que lo tengo en mi billetera. Anoto que tal arcano me quedó como apertura de agenda. Anoto, y bueno, y voy a anotar. Y también me pasa que, obviamente, yo me voy desprendiendo de ese mazo y me pasa cosas concretas, por ejemplo. Esto es un ejemplo de la vida real. Una amiga se casa, entonces yo le hago un presente y en lugar de poner una tarjetita como se ponía siempre, le pongo un arcano con un mensajito. Obviamente mi amiga no sabe tarot, entonces que va a ver el arcano y decir, ¿qué es esto, Laura? Pero bueno, yo le pongo como una mini lectura
¿no? Entonces ese es como el mensaje que le doy, pero obviamente no saqué el arcano, no es que mezclé y saqué, sino que yo busqué la energía que le quería regalar en este caso puntual. Por eso pongo el 4 de bastos, porque me da mucha energía casamiento esa carta. Por ahí las chicas que todavía no vieron menores no me entienden, pero bueno, ya lo van a ver, así que tranqui. Pero bueno, se me ocurre que puede ser de las dos formas, ¿no? En algo que sea como muy concreto, que yo busco el arcano para elegir. Me pasó también con una amiga que fue mamá hace poco, entonces le saqué el arcano de vida a la hija y también le hice un regalito de nacimiento y fue con el arcano de vida y con el mensajito, ¿no? Como un detalle, que obviamente lo busqué yo y está en el mazo el arcano y se lo regalé. También está él, bueno, voy a hacer un regalo, voy a mezclar las cartas que me quedan, porque piensen que son mazos que se va disminuyendo, ¿no? Entonces voy mezclando lo que me queda y saco y la que me sale va a ser la carta que le voy a regalar, por el motivo concreto que sea. A mí me pasó hace poco que tuvimos Halloween y a mi familia se juntan para Halloween y nos hacemos regalitos, entonces siempre mis regalitos van acompañados de una cartita y va con la lectura, obviamente, ¿no? Entonces eso obviamente lo saqué al azar, no es que yo saqué puntualmente una carta, mezclé y salió lo que salió y tocó lo que tocó. Entonces lo voy tomando nota, porque también me parece que me hace sentido al momento de entender la energía del arcano, por qué me sale en ese momento, a quién le salió, qué le leí, cómo lo interpreto. Es un montón de información que está súper buena. Así que eso como ejemplo. Otro ejemplo que nos puede suceder, que se los pongo ahí, que es muy práctico, es el encontrarse una carta por la vida. Y no creo que se encuentren con un arcano de tarot. Puede pasar. Conozco personas que se han encontrado una carta de tarot en la calle. Es súper raro, pero bueno, no sé. Puede pasar, aparentemente. Hay mazos modernos o mazos más indie, ¿no? Que son, que hacen a propósito como te ponen en el mazo un arcano duplicado con el objetivo de que lo vayas dejando por la vida, en lugares públicos. Ese es como el fin de algunos autores, hacen eso como lúdico, que me parece divertido. Pero bueno, nunca me pasó a encontrarme con un arcano por la vida, pero sí con cartas. Y las cartas, por supuesto, tienen su analogía. Dijimos hace poco que eran como, que eran como el pie, ¿no? Al inicio, a las cartas, a los naipes de juego. Entonces tenemos las españolas, creo que son las que tienen las iguales, ¿no? Sí, las españolas que son iguales, así que ya saben a qué se refiere cada una y qué significaría cada una. Y las de póker, que son las francesas, como las que les puse en el ejemplo, que tienen la analogía con los palos del tarot, ¿no? Siendo los corazones serían las copas, las picas serían las espadas, los tréboles serían los bastos, ¿y qué me falta? Y los diamantes que serían los oros. Así que nada, si se encuentran con una de esas cartas por la vida, está buenísimo que la registren, que tomen nota. Si se animan a levantarla, porque a mí me pasó en pandemia, también justo en pandemia, ¿no? Encontré una carta en la calle, primero estaba mojada, y me pareció raro porque no había llovido, entonces me dio mucho asco y no la levanté. Y después por pandemia, porque estaba todo muy piqui, entonces lo que hice fue sacarle una foto y sí la registré el momento, y un poco es también hacer la lectura, la interpretación, porque ¿qué onda? ¿Qué me estaba pasando a mí en ese momento, en ese día? ¿En qué estaba pensando? Que justo bajé la vista y encontré la carta, ¿no? Como que siento que todo tiene que ver con todo y que forma parte de la lectura. Entonces, nada, les traigo esto porque también les puede pasar y me parece que es curioso de que lo puedan o agarrar y pegar en la agenda, o anotarla, o dibujarla, o lo que les guste. Después de la carta del día. También mis alumnas saben que es un ejercicio que propongo que me parece muy divertido. Y la carta del día, perdón, voy a tomar agua porque que no paré de hablar y tengo sed. La carta del día me gusta mostrarla como una energía que acompaña en el día, pero siempre les doy como tip sacarlo dentro de un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo, en una semana yo saco un arcano por día durante la semana y después lo que tengo es una lectura general. Es ver la perspectiva de cómo conviven esas 7 cartas juntas, ¿no? Si se repiten energías, si hay todos arcanos menores, si hay un arcano mayor y en qué día salió ese arcano mayor. Bueno, como ver una lectura general de 7 cartas, o de 10, o de los días que saquen, ¿cierto? Pero me parece interesante sacarlo por día, porque obviamente te brinda información, y también sacarlo, y anotarlo como para después verlo desde lo general, que también tira data interesante. Yo por lo general lo hago la primera semana de cada mes,
si me acuerdo, obviamente no soy tan prolija, ojalá, no todos los meses, pero cuando me acuerdo, arranco el mes y lo hago la primera semana de cada mes, porque siento que también como que no le encuentro mucho sentido hacerlo todo el tiempo, me parece que ya como que me pierde un poco, pero me gusta esto de que después lo puedan registrar para verlo a nivel más macro, ¿no? Siento que trae también data que está copada. Entonces les pongo este ejemplo y también con el tip de tratar de sacarlo siempre o por ahí a la mañana como energía que les acompañe durante el día o a la noche, como ver si les hizo sentido con algo del día, como entender antes de sacarla qué van a estar leyendo, ¿no? Por ahí si lo van a leer como consejos, si lo van a leer como, bueno, esta es energía que quiero evitar en el día, o bueno, de la forma que consideren va a estar bien, pero sosteniéndolo en el tiempo, obviamente que haga sentido. Después, algo que no se los puse acá, pero que, como les digo, soy muy ritualera, que yo me valgo mucho del tarot como tótem visual, ¿no? En el sentido de observar la carta desde lo simbólico. Entonces, por ahí, no sé, ayer, por ejemplo, fue 12 del 12, que desde la numerología es un portal, el último portal del año. También fue luna nueva en Sagitario. Bueno, como que fue un día que por ahí habilitaba a que se haga alguna manifestación, algún ritual, ¿no? Como algo concreto. Y entonces en días así, se los traigo como ejemplo, porque yo no lo hice, me olvidé totalmente, pero bueno, como ejemplo puedo poner en mi altarcito o en mi mesa de trabajo una velita y por ahí un arcano que me acompañe a lo que yo quiero intencionar. Entonces, no sé, por ejemplo, hubiese puesto, no sé, la templanza por ahí, que me hace análoga a Sagitario, o lo que sea, por ahí yo quiero una temática concreta y bueno, me puedo valer del tarot para que me ayude desde lo visual, ¿no? A trabajar esa intención que quiero trabajar. Y de hecho tengo un mazo que es muy hermoso, es histórico, que tiene, en las cartas están los 78 arcanos y tiene también como un plus los signos del zodíaco. Así que también está bueno lo uso bastante para el altarcito, está bueno. También para meditaciones, las meditaciones con los arcanos, vieron que hay como diferentes formas de hacer meditación. Tenés la que es más como normal, ojos cerrados, mente en blanco, y la más típica, digamos, pero también está la que tiene un nombre puntual, que ahora no lo recuerdo, pero que es de observar algo, ¿no? Hay personas que lo hacen observando el fuego, por ejemplo, porque le llama desde lo visual las llamas y demás, y también, bueno, lo podemos hacer observando una carta en concreto. Y así lo usamos como también como un tótem visual, como un punto focal para trabajar desde la meditación, ¿no? Desde algo muy inconsciente. Yo a veces lo hago cuando por ahí me pasa, acá se los pongo como ejemplo, el arcano stalker le llamo, o ese arcano que te empieza a perseguir, ¿vieron? Que por ahí tenemos momentos, temporadas o meses o semanas que se nos representa como recurrentemente un arcano, ¿no? O nos salen muchas lecturas, o lo mencionamos, por ahí mencionamos la palabra fuerza todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es como algo me está queriendo decir y es algo que por ahí tengo que trabajar. O mismo se me ocurre en internet, hoy en día estamos ahí scrolleando y boludeando y se nos aparece como siempre un arcano, o verlo en un grafiti, o porque vieron que también se puso un poco de moda el tarot, y nos podemos encontrar con imágenes del tarot en lugares por ahí medios impensados, y yo no desestimo eso, por ahí verlo y es, apa, ¿y qué estaba pensando en ese momento que vi esa imagen de tarot, o que me remite al tarot, ¿no? Son cosas tontas por ahí las que les menciono como ejemplo, pero que siento que son re importantes a la hora de contactar con el tarot desde un lugar más de llevarlo al cuerpo, ¿no? Y de salir de lo meramente académico y teórico. Entonces, bueno, la carta Stoker esta que nos persigue puede ser también una forma de, bueno, yo tomo nota, lo bajo a la agenda, veo qué onda después, porque obviamente esto suele ser algo que decae como después me cae la data, la info y después la termino de entender, pero lo puedo tomar nota y la ventaja de registrarlo es que puedo fechar, puedo decir, bueno, en tal día me venía encontrando con esta carta recurrentemente y ahora me hace sentido porque me pasó tal o cual cosa y recién ahora la termino como de entender, ¿no? Y en esto que les decía del tótem visual, les pongo ahí como ejemplo del sueño. Tuve alumnas que son muy corajudas y que se iban a dormir con una carta abajo la almohada. Para mí es un montón, pero bueno, las chicas decían algo que me parecía muy interesante, de que me dicen, no, mira,
lo asocio con lo anterior, ¿no? Con la carta Stoker. Me viene apareciendo, no sé, digo, y les pasaba con cartas picantes, como me viene apareciendo el diablo todo el tiempo, me aparece el diablo y yo no sé qué me viene a decir. Y como no lo puedo trabajar conscientemente, y bueno, que trabaje mi inconsciente. Entonces se lo llevaban abajo de la almohada para que se laburen sueños, no desde otro lugar. Y obviamente eso disparaba también, ¿no? Soñar con arcanos o soñar con energía en concreto, y bueno, por ahí bajarlo, tomar nota, te hace entenderlo o procesarlo en un nivel más racional. Obviamente todo esto tiene más que ver con echar luz a procesos que se suceden como en un subsuelo, digo, ¿no? Porque uno como tarotista estudia tarot, practica tarot, pero después pasa todo esto que es nuestra vivencia, nuestro autodescubrimiento, nuestro desarrollo personal. Esto que les decía al principio, como que generalmente cuando estudiamos tarot se nos dice que empezamos a conectar con cosas muy profundas nuestras, con nuestra intuición, con nuestro inconsciente, y de repente nos encontramos estudiando, leyendo apuntes, leyendo libros, y pasamos todo eso de largo, y tomar nota de estas cositas que yo sé que por ahí parecen como tontas o medio tal vez más juguetonas, más lúdicas, pero es información que se está apareciendo, ¿no? Y que nos está permitiendo justamente echar luz a esos procesos que estamos pasando por alto. Sobre todo lo del sueño, ni hablar, ¿no? Bien inconsciente el tema. Así que bueno, esta es un poco la tercera parte, el tercer bloque que les propongo de registros para que vayan como viendo en qué momentos pueden ir registrando cosas. Y otra cosa que se me ocurre, que de hecho la anoté yo en mi agenda, es como a la inversa, ¿no? Ver qué se sucede en mi vida y qué arcano siento que lo puedo representar, ¿no? Supongamos, yo no sé si ustedes son de llevar agenda, yo soy mucho de la agenda de año calendario, ¿no? De papel, y un poco porque me ayuda a la memoria y otro poco porque me gusta volcar cosas concretas y puntuales. La desventaja o la ventaja de esta agenda es que nos va a durar un montón de tiempo y esa agenda por ahí dura un año nada más. Pero como me valgo mucho de eso, me pasan cosas o nos pasan cosas concretas en la vida y que nosotros podemos decir, esto que me pasó es re energía de tal arcano, ¿no? Que no sé si se encuentran pensándolo tal vez desde ese lugar. Yo me acuerdo que puse para el Mundial, eh, había mucha energía tres de copas en el Mundial, ¿vieron? Era como que era muy tangible para mí. Era, todo el mundo estaba que las tres copas, tres copas, tres copas, y era realmente una energía de celebración, de disfrute, como que me pareció sí, que fue tan obvia que no podía como dejar de lado el arcano, el tres de copas del tarot. Entonces, es también encontrarse el registro inverso, ¿no? Como, bueno, me sucedió este momento de mi vida, qué arcano me representa, y también lo pueden anotar, como puse acá el ejemplo del casamiento de mi amiga, ¿no? No sé, si casó mi amigo o mi hijo o lo que sea, y el arcano que para mí representa este evento, esta situación, es este arcano. Súper útil también, para ir como introyectando también la energía estudiada. Y lo mismo que hacemos con el arcano de vida y el arcano de año, también lo podemos hacer como hacemos con la carta astrológica, ¿vieron? Podemos hacerlo con eventos, sacar el arcano de algún evento puntual, eh, por ejemplo, un casamiento o lo que sea, el mundial, o no sé, me recibí y bueno, ¿y cuál fue el arcano de ese momento? ¿Qué me acompañó en esa situación puntual? ¿O fundé una empresa? No, cosas así como muy concretas que tengan una fecha, obviamente. La ventaja que no necesitamos una hora porque no es una carta, no es tan específico. Entonces, bueno, con el día ya pueden calcular el arcano de ese evento o de esa situación en concreto, y también es una forma de asociar el evento o el hecho sucedido a un arcano en particular y ver si les hace sentido, ver si ustedes hubiesen elegido eso o hubiesen elegido otra cosa. También es muy, muy curioso verlos desde ese lado, ¿no? No sé si me tildé, chicas, o me escuchan, porque yo las tengo un poco trabadas. No, Lau, se te escucha bárbaro, me encanta, me reentusiasma lo que estás diciendo. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Las veo como pixeladas yo, pero mientras me... A vos no te veo, te veo... Ah, bueno, pero no se pierden de nada, ¿no? Una foto. No, Hola, no se te Clau. Hola. Hola, Hola. Meli. Hola, chicas. Hola, Lau. Hola, Mel, Lau, ¿cómo yo te estás? quiero hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué o para qué optás por el mazo de
el sacarte el mazo de encima? Yo entré tarde, capaz que lo explicaste o lo dijiste. ¿Por qué haces eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la función que tiene en vos? La función es verlo como un juego, o sea, darle la oportunidad al tarot de que sea también un juego, ¿no? Esto que decía al principio es que parte de la historia o parte de lo que se cree, porque es un gran misterio la historia de su origen, pero parte de la historia es de que nace como un juego, y eso se fue un poco perdiendo entre comillas, porque tenemos los naipes, vuelvo a esto, ¿no? Tenemos cartas españolas y cartas francesas de juego, pero verlo también como algo que no necesariamente tiene que ser tan estructurado. A mí me pasa que yo colecciono mazos, me encanta, desde lo artístico me parecen bellísimos, y a mis alumnos por lo general les digo que traten con mucho amor y con mucho cuidado el mazo, primero porque es algo caro, y segundo porque es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Como darle la importancia que se merece la herramienta. Pero por otro lado, no deja de ser un papel plastificado. Y ya, impreso por una imprenta y ya, ¿no? Claro, pero en vos es como darle un mensaje a... En mí sería más como verlo desde esta dualidad, de entender que puede tener toda esta impronta más solemne y también la parte más lúdica. Entonces, es una forma de usar el tarot desde un lugar más de brindarlo, ¿no? De regalo, bueno, yo le doy a esta amiga que se casó, le dejé el arcano que yo le quería regalar, le quería como de algún punto, por ahí metafóricamente o poéticamente, le quería regalar esa energía en ese momento, ¿no? Y obviamente con el mensajito acompañado, pero capaz que desde lo literal, del simbolismo de que ella lo ve, lo tenga, porque creo que no es lo mismo que vos tengas la carta con vos y que la veas, a que yo te dé una lectura y te quedes con el mensaje y ya, ¿no? Me parece, bueno, pero porque soy un amante del tarot, a mí me encanta ver la carta, me parece que aporta muchísimo. Entonces esa es un poco la propuesta. Y también obviamente con el mensaje final, porque en algún momento el mazo se acaba y me voy a quedar con una cartita que no sé cuál va a ser y va a ser para mí. Y no sé en qué momento va a suceder, en qué voy a estar, qué Yo mensaje. pensé eso también, que la última te quedaba para vos. Claro, es muy interesante verlo así, ¿no? Es como, tengo un poco de ansiedad, pero me lo tomo con calma. Si no, estoy regalando cartas todos los días, a cualquiera. Pero bueno, es un juego, la verdad que es un Sí, sí, juego, sí. está bueno. Y bueno, chicas, un poco terminando la parte de registro, sería como este tercer y último bloque que les cuento, que obviamente tienen el espacio 100% en blanco para ustedes completar. Y al final, como no deja de ser una agenda, les puse un espacio de listas. Vieron que las agendas tienen este to-do list, y bueno, para que completen, no sé, puse ejemplos, libros, talleres, se me ocurre poner, no sé, mazos que se quieran comprar, o podcasts que quieran escuchar, o bueno, lo que sea que les interese y que quieran ir como registrándolo, me parece que podía ser interesante, así que le sumé una paginita a la agenda para esto. Y al final, así como hicimos un inicio un poco bastante completo, ¿no? Como les di opciones, pero la idea es que nuevamente el cierre lo hagan como gusten. Pueden escribir esta carta a su yo del pasado, si optaron para escribírsela al comienzo de la agenda. Lo que sí les dejé en la parte de cierre de la agenda que les dejé en el Classroom son estas 3 preguntitas, porque me parece que está bueno como de repente tomar conciencia de qué fue lo que fue sucediendo. Y yo creo, chicas, que va a ser a lo largo de los años, porque realmente no conozco a nadie que haya hecho la agenda en un año. Un poco por fiaca, porque en algún momento nos da fiaca, y después porque es mucho, ¿eh? Parece que no, pero es un laburazo. Sí, es un montón. Sí. Pero Yo bueno. también la agenda que me hice cuando estaba estudiando, todos los arcanos, pero simplemente como recordatorio, y me llevó un montón de tiempo escribir todo. Un montón. Claro. Y algunas tiradas no las anoté. Claudia sé que anotaba todo, ¿no, Sí. Clau? Claudia llevaba, cada tirada que hacíamos, ella tenía registro, pero es un montonazo. Y me encanta la idea. ¿Cómo? Sí las tengo todavía. Claro. Y porque uno no se acuerda, es como dice Lau, vos tirás y después te olvidás, no te puedes acordar de todo. No. Hoy los miércoles hago tarot con un par de amigas, así como para practicar y eso, y yo sigo sacando fotos, mando al grupo las cartas y anotamos. Ay, qué lindo. Sí. Qué bueno, Claudia. Sí. Esta parte
del hacerle, de las lecturas que nos hacen a nosotros y las autolecturas, me parece que están buenísimas registrarlas, porque realmente uno se olvida. Sobre todo, y si son de hacerse estas lecturas anuales, me parece que es un momento hermoso, ahora para hacer la lectura para el año, para el semestre, esas te olvidás seguro si no la anotás, porque a mí me gusta sacar una para cada mes, ¿no? Tipo, como saco las runas, una para cada mes. Y ahora que mencioné runas, no sé si alguna estudió runas en la escuela, yo estudié este año y me fascinaron. Ay, Meli, pero me parece que Meli se tenía que ir, me dijo a las 8. Ah, sí, se fue hace unos minutitos. Sí. Se las recomiendo, la verdad que si se abre runas este año, el año que viene, digo, se los recomiendo mucho. Y es algo que yo bajé a la agenda también, algunas analogías porque obviamente es un lenguaje diferente, como lo es la astrología, y es bien diferente, ¿no? Pero hay algunas que me hicieron resonancia con algún arcano, y como ayuda a memoria, lo anotaba, estaba bueno. Claro. Pero bueno, esto que decía Clau de anotar las lecturas que uno hace a uno mismo, que nos hacen a nosotros, es fundamental, porque te reolvidás. Sí, si es anual, todavía más. Se pasa el tiempo y de hecho, volver. Sí, Clau. No, eso, que a mí me acaban de hacer una anual y de una que yo no había aprendido en la escuela y me la anoté y dije, bueno, voy a ver mes por mes qué me salió como para ir trabajando. Como vos decides sacarte una carta por mes y trabajarla. Bueno, yo ya las tengo. A ver qué tengo que desarrollar o bueno, eso. Claro. Sí, re. Así que bueno, nada, después llegando al cierre, que nuevamente, como les decía al comienzo, hacerlo como quieran, con la energía que quieran, con la carta suya del pasado, con un dibujo, con una frase, y si no quería dejar de ponerles las preguntas como para que realmente se piensen y se evalúen un poco desde la trayectoria del tarot, pero sobre todo de la vivencia con la agenda, porque creo que va a ser como más concreto, ¿no? Desde el aprendizaje del recorrido, en el recorrido me refiero a la agenda en particular, pero también a su recorrido con el tarot, ¿no? ¿Cuál fue su aprendizaje? Del integrarle el aprendizaje a la vida me parece que puede ser más respecto a la agenda, ¿no? De cómo les sirvió, qué utilidad les dieron, porque también esto que les digo, tiene 3 bloques bien diferentes, ¿no? Y por ahí hay uno que no les llama tanto la atención y no les resulta útil, y está bien, no pasa nada, no lo hacen y ya. Entonces, Claro. por ahí enfocarlo en lo que consideren útil, importante y listo, ¿no? Y después la última pregunta, ¿hacia dónde se quieren dirigir a partir de ahora? A partir del cierre de la agenda, digo, porque me parece que les puede llevar mucho tiempo y que por ahí las incentiva a hacer una nueva, diferente, Claro. con otra información, o no sé, ya me contarán, pero las personas con las que hice el taller de laboratorio que les contaba al principio, se dispararon para lugares re raros, como esta amiga que les digo que no lee tarot, ella estudió pero hace dibujos, y me parece re loco, ¿no? Como cosas tan Ay, me parece hermoso, me parece bárbaro. que es re hermoso, sí, me encanta. Pero bueno, nada, yo me encuentro dando clases y por ahí no me encuentro hoy tanto haciendo lecturas, no me encuentro tanto desde el lugar me cansaron un poco, yo tengo la luna de Géminis, así que me aburro como medio rápido en las cosas, entonces me cansó un poco leer y me puse más desde el lado de, bueno, doy talleres, doy clases, más desde este lugar, vamos a ver cuánto me dura, y así, me voy como, nos vamos reinventando, ¿no? Todas nos vamos reinventando. Entonces también es la propuesta de, bueno, cerraste la etapa de la agenda, cómo te sentís, qué te trajo, qué te aportó, qué no te aportó, qué pensaste que te iba a aportar, y bueno, desde ahí qué queremos hacer, ¿no? Hacia dónde queremos ir, y pensando obviamente con el tarot como compañero, ¿no? Que puede ser desde algo re secundario, como bueno, tenerlo ahí, usarlo de vez en cuando de tótem visual, o realmente ponerse a leer profesionalmente, o lo que sea que les dispare, ¿no? Que cada una será a su ritmo, obvio. Y bueno, eso es todo, chicas. Me Eso encantó, me hace re lindo para, a ver, desde practicar cuando yo, la verdad te digo, tiro de vez en cuando para mí o por algún evento particular, pero después no tiro a otra persona, sí, a lo mejor en una cena, una amiga, pero no una cosa así profesional. claro. Pero incorporarlo, como vos decís, está buenísimo para uno, aunque no hagamos tiradas.
La idea es esa, ¿no? Como llevarlo al cuerpo, pasarlo por la experiencia, por algo que vaya más allá de lo habitual, verlo desde otro lugar. Y desde lo creativo y artístico me parece también re lindo que lo vean. A mí me divirtió mucho hacer mi mazo de tarot, que obviamente si los muestros se ríen, no es un chiste, pero no es para nada elaborado, ¿no? Pero el proceso de pensarlo, y de hecho es muy básico porque son números, y a los números de repente era ponerle qué color les pongo, y al número, me acuerdo que el colgado le puse el número pero de vuelta, ¿no? Y como esas tonteras, pero que desde pensarlo hasta llevarlo a la práctica puede ser algo re simple y re tonto, pero de repente conectás con el tarot desde un lugar distinto, y créeme que te moviliza, porque te moviliza a lugares que uno no se da cuenta. Vos sabés que vos antes decías lo del tarot, ¿cuál fue el primer contacto con el tarot? Y me puse a pensar, y yo hubiera dicho que era un día que fui a un lugar, un restaurante, que había un pibe muy raro, parecía loco, que tiraba las cartas, y me tiró las cartas, ni me acuerdo qué cartas salieron, obvio, y pensé que era eso, y después pensando, no, fue lo vi por tele, que me llamó muchísimo la atención, una mujer que acá en Argentina pinta los arcanos, pero monstruosamente grandes, como si sí, ¿cómo se llama? Graciela la conocía, yo me acuerdo cuando dimos el curso que... Una loca, pero hace muchos años, hace mucho tiempo, y me llamó muchísimo la atención. Así que nada, eso, una pavada. Pero ¿qué pasa? Como que pensás que es algo... Sí, está buenísimo. Y tal vez también el entender o pensar qué fue lo que las incentivó a estudiarlo, a ser tarotistas, porque también hay algo de que ahora por ahí no está tan mal visto, pero no deja de haber un poco un tabú sobre el tema, la gente por ahí mira claro. A las astrólogas nos pasa lo mismo. También, sí. A ver, a mí me interesaba ver cómo se complementan en un punto. Ah, ok. Desde la astrología entonces fue lo que... Desde la astrología, porque por ejemplo, si yo tengo que hacer una lectura, le saco el arcano de tiempo y el arcano de año. Claro. Y lo integro a la lectura. Claro. Como un extra, digamos. Sí, sí. Y generalmente se da que es lo mismo, o sea, está hablando de lo mismo, de la misma energía de la persona. Es muy loco. Sí. Es así. A mí también me llamó la atención después que empecé Astro. Claro. Y tienen muchas analogías. Qué curioso, yo nunca no sé por qué. Yo empecé Astro porque lo quería hacer hace un montón y empecé a estudiar y me empezó a llamar la atención. Y acá están. Qué genial. Bueno, a mí además me llamaba la atención porque Barbie tiraba. Ah, claro. Algo sabe. No claro, te digo sí. Pero bueno, fue la primera que me trajo un mazo de regalos, por ejemplo. Ay, muy bien, qué lindo eso. También eso me parece curioso, ¿no? Poner cómo fue cómo encontraron su primer mazo, porque antes había como un dicho de que te lo tenían que regalar. No sé si mira. Eso se decía hace muchos años. A mí no me regalaron mi primer mazo. Yo voy a estar esperando que me regalen un mazo, yo me lo voy a ir a comprar. Y fui y me lo compré. Pero bueno, también eso, ¿no? Como, a ver, capaz que te lo regalaron y quién fue, en este caso fue Barchu, y está bueno también tener eso presente. Sí, y después, qué sé yo, tengo en el altarcito que tengo acá en mi casa, tengo una carta de la estrella que me regaló una chica, era una plantita y tenía la carta pegada, la carta de un mazo. Mira. Y después tengo otra que tengo los enamorados, que la saqué el año pasado cuando me dieron el diploma de astróloga. Ay, qué lindo. Había unos mazos de tarot y te hacían sacar una carta, y me la regalaron. Y ese mazo lo tengo incompleto, o sea, le falta esa carta mínimo. Así que, está bueno para usarlo para esto. Claro, me encantó. Hay lugares que venden como mensajes así sueltos, entonces es un arcano con el mensaje en un sobrecito bonito, como de regalo. Vos lo comprás para regalar. No sabes qué hay adentro, ¿no? Son muy abstractos, pero sí. Está buena como herramienta.
Y bueno, nada, les quería mostrar como para cerrar un poco la agenda, la que les dije en el Classroom, como verán, tienen el índice, que tiene la página, esto es lo que les decía, ¿no? De por ahí si lo hacen manual, dejarlo en blanco y después lo completan. Sí, claro. Y todo en blanco, espacio, por ahí espacio de más, pero preferí que les sobre que les falte, y los arcanos de Marsella en blanco y negro. Pero tienen espacio al lado, porque de última pienso que pueden pegar otros, si trabajaran con un rider, imagino, pueden pegarlo al lado o arriba y ya. Y esas serían las fichas de todos. Cada uno es así, voy a un menor, para que vean que son más chiquititos los espacios, y más chiquitito también el arcano. Eso me cuesta un montón. ¿El menor? Sí, asociar la figura con el dibujo, digamos, con lo que representa me cuesta. En cambio tengo otros mazos. De Marsella. Sí. A mí me pasa igual, porque aprendí con el de Rider que la ves y es súper explícito. Sí. Claro. Se me va a apagar el celu, chicas. Ay, no. El de Rider es un poco una mirada medio parcial. Ah, Siento como que sesga un poco el contenido. me Pero voy bueno, a comprar uno para amigarme con el de Marsella. Sí, vos sabés que... Ay, no sé por qué rebota. Clau, me parece que sos vos. Sí. ¿Yo misma? No, Clau cuando tiene el micrófono abierto hace eco con el resto. Yo vi unos videos en YouTube donde te daban como pistas para darte cuenta que asociar, que era un poco lo que vos decías antes, Lau, que cuanto más flores tienen, más bajo es. Sí. Y como si, a ver, no me acuerdo de cómo era, pero ponele, si tiene más hojas que flores, ¿qué representan las flores? ¿Qué representan las hojas? Y ahí por ahí uno puede asociar el significado con lo que uno aprendió. Sí, Pero... siempre me gusta traerles el ejemplo más claro, es el 3 de espada. Vieron que el 3 de espada del Rider es el corazón todo apuñalado, Sí. es muy gráfico, y el 3 de espada de Marsella son dos espadas que hacen como un huevo, porque son curvas, son sables, y en el medio hay una que atraviesa el huevo. Y se remite a lo mismo, es el huevo con todo lo que eso representa, ¿no? Del gestar, de la protección, de la nutrición, y la espada atravesando eso. Entonces es como de los dos lados llegás a la misma información. Lo que pasa es que ella es reencriptado. Sí. Pero bueno, es cuestión de ponerse también un poco. Sí, obvio. A mí me parece que está bueno porque a veces pasa que el consultante se asusta con algunas cartas. Te ven el 3 de espada y no, qué sé, se pone, hay que remar después de esa situación. Sí, yo tengo un mazo que Clau lo conoce, ese que es como, es muy medieval, son muy de tipo Botticelli, ¿viste? Esas figuras renacentistas con trajes y cosas, pero también hay cartas que las mirás y decís, ay Dios mío, que me tocó, son un horror. Sí. Pero bueno, no siempre es lo que uno ve. Pero también pasa, ¿no? En la vida misma, el tarot representa la vida, en la vida tiene horrores también, sí. Y otra cosa que me pasa, que a veces cuando le leo a otra persona, no le digo lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Me cuesta porque por ahí veo algo que no me gusta o que no le estoy cumpliendo su deseo y darle vuelta a eso, doy 800 vueltas para tratar de suavizarlo. Es difícil, sí. Sí, me pasó. Yo por mucho tiempo me pasó de que terminaba siendo re positiva, como que siempre veía el lado positivo de todo. Y por ahí la gente necesita escuchar la parte más cruda, ¿no? De alguien de afuera. Ahora lo mejoré un poco, creo, espero. Sí, yo tengo que trabajar con eso. Bueno, qué bueno que lo reconozcas. Sí, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, he estado con poca batería y poca señal, por eso he apagado la cámara, pero bien. No hay problema. Bueno, cualquier consulta, chicas, o cualquier cosa que les surja, porque también es lindo lo que les van surgiendo a ustedes cuando lo van haciendo, compártanlo, porque me parece que también está bueno para el resto, ¿no? Es más que nada inspirarse de cosas, de pensarlo desde lugares diferentes, y bueno, la inspiración de otros a veces nos ayuda y nos motiva. Por eso también les traje ejemplos como muy concretos y tontos que me pasaron a mí puntual, para que se lleven de ejemplos, de modelo.
Bárbaro. Yo, por ejemplo, ay, hace eco. A ver ahí. Cuando salen cartas así medio crudas, igual yo las digo, desde una perspectiva positiva, pero las digo. Y la gente lo agradece igual, o sea, creo mucho en eso, en ser directa, transparente. A una amiga mía me preguntó cómo iba a andar con el auto nuevo y le salió la torre, chicas, y a las 2 semanas chocó. Ah, Pero sí, trato de decir las cosas como son. Igual la gente es como que en el fondo ya lo sabe o lo espera. Bueno, la torre no lo espera, pero el Es resto verdad, sí. pasa eso. Sí, como que están esperando más confirmaciones que novedades, ¿no? Sí. yo creo que las preguntas pasan por ahí, ¿no? Ya tienen la Sí. decisión de algo, si te preguntas ya la tienen tomada y necesitan la confirmación. Sí, re. Va Sí. por ahí. Sí. A mí me pasa con las prácticas. Yo le pido a alguien que me haga una pregunta y siempre son acerca de la decisión que ya tienen tomada. Es como una confirmación. Claro. Sí, tal cual. Me siguen esas preguntas. Me encantó la propuesta, me gustó muchísimo. Yo, por ejemplo, hago cuadernos Ay, te perdiste, sí. hasta que los termino. Ahora, ¿haces cuadernos, dijiste? Hola. Sí. No hago el cuaderno, sino que uso cuadernos en mi diario vivir. Ah, Cuando ok. estudio o en lo que estoy estudiando, en lo que estoy viendo, o en las frases, cuando estoy leyendo un libro, yo escribo lo que necesito afirmar o recordar, porque eso es lo que, yo soy muy visual, es lo que me ayuda. Pero me pasa que no vuelvo a leer ese cuaderno, o sea, lo uso como ayuda para el momento, ¿no? Así que me va a ser un gran desafío pero el tarot es diferente, como decía Claudia, que te sacas un arcano al mes y volvés a repasar, por ahí me va a ser más interactivo que un cuaderno. Me encantó la propuesta, la verdad, y me gustó muchísimo. Qué bueno, me alegro mucho, chicas. A mí me resultó súper entretenido también hacerlo, así que también se los quería compartir porque está bueno que también sea divertido, ¿no? Y salir un poco de lo estructurado. Aviso parroquial, Caro me mandó un mensaje que se le cortó la luz, por eso Muy sí. pobre. Sí, estaba corriendo con el portero a ver si le daba un cable, pero se ve que no creo que llegue, pobre. No creo, pero bueno, le mandamos un beso y después lo verá grabada. Y cualquier cosa nos preguntará. Seguro. Bueno, chicas, un placer compartir con ustedes hoy. Me encantó. Y bueno, cualquier cosa estamos hablando. Igualmente, gracias. Gracias, Lau. Chao, Chao. Ale. Me encantó. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Chao, chao. Chao.